de la situación actual de repuntes de precios energéticos. Una cuestión que viene denunciando Facua desde hace tiempo y que hoy vamos a analizar con Rubén Sánchez, el secretario general de Facua. Rubén, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, veíamos esas medidas que ha sacado adelante el Gobierno, entre ellas lo que conocíamos, una de las cifras claves, esos 2.600 millones de euros que van a tener que devolver las energéticas por parte de esos beneficios extra obtenidos en medio de los repuntes del precio de la energía. Por empezar con una pregunta un poco más genérica, ¿cuál es la valoración o la crítica que hacéis desde Facua de las medidas que hoy ha planteado el Gobierno? Bueno, desde luego nos parece positivo el hecho de que haya por fin una intervención en el mercado, en este caso poniendo ese tope al gas y provocando un efecto que sin duda va a ser positivo, no para rebajarnos la factura, no para que paguemos una luz barata, sino para reducir el impacto de la grandísima subida que estamos sufriendo desde hace ya muchísimos meses. Por tanto, esa medida y además el alcance político que tiene ese protocolo de intervención creemos que es correcto, aunque hay muchísimas cosas más por hacer. También está esa vía que ha pasado ya o pasa por el Congreso de recortar beneficios caídos del cielo correspondientes a la sobreretribución, sobre todo a centrales hidráulicas y nucleares por no emitir CO2. Hablaba el Gobierno hace 3 meses de 1.000 millones, al final dice que serán 650 millones. Bueno, esa es la parte negativa, que no va a ser tan alta la cifra como nos anunciaba, pero evidentemente también es una medida correcta, más que positiva, comprometida en este caso en el acuerdo de gobierno de PSOE con Unidas Podemos. Por tanto, eso es cumplir acuerdo de gobierno en parte. El anuncio relativo al gas es una novedad importante, pero ya digo que faltan muchas cosas por hacer en el sector. Entre esas cosas que consideráis desde Facua que todavía queda por hacer, ¿cuáles serían? Porque una de las críticas que lanzabais al Gobierno era que no se había anunciado por parte del Ejecutivo de Sánchez sobre, por ejemplo, la necesidad de una reforma del bono social. Sí, es que nos están haciendo esperar demasiado. Hace ya mucho tiempo que se firma ese acuerdo programático, en diciembre del año 2019, incluye, como no podía ser de otra manera, una reforma importante del bono social, pero desconocemos cuál es la fórmula que quiere o pretende utilizar el Gobierno para esa reforma. Nosotros hace 3 meses trasladamos al presidente Sánchez y a varios ministros, entre ellos, por supuesto, la vicepresidenta Rivera, cuál es el modelo de bono social que creemos que se podría poner en marcha, que sería razonable, que sería aplicable. Bono social, que hay que tener en cuenta, implica descuentos en la factura para consumidores vulnerables que irían a cargo del sistema eléctrico. Son las eléctricas al final las que están pagando, entre comillas lo de pagando, es una especie de reducción de sus beneficios para el resto del mercado. Nuestra propuesta parte de más personas con derecho a bono social que ahora, muchas más. Hoy hay muy pocos consumidores que tienen bono social, bien porque no conocen su existencia, bien porque no les da para obtenerlo, porque ganan demasiado dinero en relación a lo que se plantea como criterio de ganancia máxima, aunque también hay que decir que el bono social de hoy, igual que el de las legislaturas anteriores, desde la de Zapatero, plantea que cualquier familia numerosa, aunque sean multimillonarios, tiene derecho al descuento, cosa que nos parece bastante incongruente. Por tanto, hemos trasladado una propuesta que ampliaría la masa de consumidores con derecho, que implicaría además descuentos mucho mayores a los que hay hoy en día. Nosotros partimos de un descuento de al menos el 50% en factura, y que cualquier persona que en una familia ganen pues no más de 2 salarios mínimos o hasta 3 en función del número de miembros y sus características ya pudiera acceder al bono social. Y por cierto, Rubén, ¿cómo habéis estado viendo vosotros desde Facua pues las distintas medidas que han adoptado algunas de las principales energéticas del país? Hablábamos ayer, por ejemplo, de Endesa, de cómo modificaba la tarifa personalizable para que de alguna forma minimizar el impacto negativo de la factura de la luz en estos momentos sobre los consumidores, pero claro, es una tarifa que aplica en un plazo de 2 años. Esto puede tener la lectura de la letra pequeña de que, claro, si en 2 años la situación mejorase, al final si nos mantiene una tarifa base es la energética la que sigue ganando en función, ¿no? Si cuando fija un precio objetivo, pues depende de hasta qué punto lleguemos en los futuros precios de la luz. Bueno, entendemos que esto al final es como todo, ¿no? El mirar al final por el propio interés y por el beneficio económico de la empresa, ¿no? Pero ¿cómo habéis estado viendo vosotros las distintas medidas, los distintos cambios que han hecho en algunas de las tarifas? Bueno, citaba Endesa porque era la más reciente,
reciente, pero bueno, también lo hemos visto en el caso de Naturgy y de Iberdrola en medio de este repunte de los precios. Nosotros en Facua llevamos desde principios de año monitorizando precios y viendo que se producen subidas importantes. Hace ya años que revisamos el mercado, tomamos como referencia 10 comercializadoras de las principales que hay en el mercado y veíamos como mes a mes, a veces de una semana para otra, dentro de un mismo mes, cambiaban la tarifa al alza. Conforme han ido creciendo los precios en la subasta mayorista, buena parte de las ofertas del mercado mayorista, del mercado libre, perdón, también han ido encareciéndose. Ahora de repente nos lanza un mensaje las tres grandes eléctricas, los tres señores del oligopolio, diciendo ahora vamos a ser mucho más baratos. Pero luego eso tiene trampa, ¿no? Por ejemplo, lo hablabas de la obligación de tener un periodo mínimo de tiempo bastante largo con la tarifa contratada. Es un juego de trileros. Llevan toda la vida tomándonos el pelo. Incluso antes, cuando podían los comerciales visitarnos puerta a puerta, antes de la prohibición de esta fórmula de ventas que aprobó el gobierno anterior, el del Partido Socialista en solitario, antes venían a casa y llegaban hasta a falsificarnos contratos. Decían que venían a revisarnos el contador y que firmáramos un parte de que efectivamente habían acudido y lo que firmábamos era un contrato de cambio de tarifa o cambio de compañía. Por tanto, no nos fiamos de las grandes eléctricas. No podemos confiar en los anuncios que han lanzado para tener un impacto mediático que traslade la idea de que, hombre, han sufrido mucho esta subida de precios porque ellas no tienen nada que ver con ella y ahora van a ganar menos dinero porque son muy buenas con los consumidores. Es que eso no se lo cree absolutamente nadie en este país. Por tanto, vamos a ver a partir de mañana, que creo que lanza Naturgy su oferta y en los próximos días, si no ya a las otras compañías también, Endesa y Iberdrola, lanzan las suyas. Vamos a evaluar qué es lo que realmente hay detrás de esos precios y sobre todo, las ofertas personalizadas tienen una trampa y es que yo no puedo ver en una página web cuál es el precio. Dicen que es una tarifa solo para mí en función de mi histórico de consumo, lo cual me dificulta enormemente establecer comparaciones, evaluar si hay tomaduras de pelo gordas o pequeñas. Así que realmente no nos creemos que esto vaya a ser romper el funcionamiento del mercado y las eléctricas se convierten en filántropas que nos van a regalar grandes descuentos, sino que sencillamente es una estrategia porque seguramente saben que los consumidores están empezando a huir a otras compañías que pueden cobrar algo menos o sencillamente no se fían en absoluto y han seguido teniendo el PVPC, que lo tengamos con la compañía que lo tengamos siempre va a ser el mismo precio. Este año, evidentemente, absolutamente inflado y a ver las medidas del gobierno cuánto llegan a amortiguar ese incremento. Y Rubén, teniendo en cuenta pues, todas las medidas, ¿no?, para bajar el precio de la luz que se han presentado, bueno, mecanismos para aminorar el exceso de retribución del gas, limitar el impacto del coste del gas, las nuevas subastas de energía que se prevén para aportar, según decía la ministra Rivera, esa liquidez, la competencia en los mercados, facilitar la energía barata. Todas estas medidas que recogemos, ¿vosotros cómo calculáis que van a impactar de forma positiva ya en el usuario final? Porque al final sí que es cierto que bueno, conocemos algunos datos de cuál va a ser el impacto en las grandes energéticas, pero teniendo en cuenta también que todavía no sabemos cómo se va a plantear este invierno, no sabemos si va a ser, por ejemplo, como el año pasado y nos viene de repente un Filomena, ¿cuál es el impacto que podemos esperar nosotros en casa? Bueno, partimos de la idea de que no vamos a tener precio barato, no vamos a tener los precios del año 2020, que fueron especialmente bajos en comparación con, bueno, pues con el ciclo histórico, pero hay que decir que la bajada del IVA del 21 al 10%, con los datos recientes del mes pasado, amortigua en el entorno de unos 10 euros para un usuario medio la subida. Ahora nos vamos a encontrar con una eliminación prácticamente, con minimizar al 0,5% el impuesto especial sobre la electricidad, que está ahora en un 5,11%. Eso, con los datos de las primeras 2 semanas de septiembre, nos sale que se amortigua la subida en 4,75 euros para un usuario medio. Esos son los datos, digamos, más fáciles de calcular, pero ahora se trataría de evaluar el impacto que van a tener las medidas del gobierno, sobre todo las que tienen un efecto inmediato en la factura, ¿no? Eso nos resulta enormemente complicado en estos momentos hacer una predicción de lo que podría ocurrir. Nos preocupa que el presidente del gobierno, y hoy el gobierno en su conjunto, el comunicado que lanza Moncloa, habla de que con las medidas del gobierno va a provocar que cuando acabe 2021 y hagamos un análisis del conjunto de la factura que ya hemos pagado los consumidores, estaremos pagando, o habremos pagado, mejor dicho, lo mismo que en 2018 más el IPC. Nos preocupa, digo, porque 2018 fue el segundo año más caro de la historia.
Es decir, no fue un año interesante para el consumidor, no fue un año barato, que queramos mirar los consumidores y decir, ojalá volviéramos a eso, ojalá volviéramos a 2020, ¿no? Que también la coyuntura de pandemia, el hecho de que hubiera un confinamiento provocó una enorme bajada de la demanda y por tanto eso derivó en una bajada también importante de la tarifa que pagamos los consumidores. Pero 2018 como referente y además advirtiendo de que habría que sumar el IPC a lo que pagamos 2018 para sacar lo que al final pagaremos en 2021, no nos está planteando el gobierno un escenario especialmente interesante para los consumidores, especialmente positivo. De cualquier manera, es cierto que ahora mismo la electricidad seguía subiendo, ha subido en julio, ha subido en agosto y en septiembre es una auténtica brutalidad. Hemos pasado de una factura de 93 euros para el usuario medio en agosto a 108 euros en las 2 primeras semanas de septiembre, si hacemos una prospección a lo que representaría un mes completo. Por tanto, septiembre iba a ser, pues, no ya el año más caro de la historia, es que es absolutamente alucinante a dónde iba a llegar la tarifa y es cierto que esto va a amortiguarlo. A 108 le podríamos quitar esos casi 5 euros de la eliminación casi del impuesto especial de la electricidad, pues ya hablaríamos de amortiguar hasta los 103, que sigue siendo una diferencia importante con los 93 de agosto, pero a ver la otra medida, la potente, la que anuncia el gobierno en relación a ponerle el tope al gas, ¿no? En cualquier caso, ya digo que no vamos a acabar el año bien. Octubre, noviembre, diciembre no va a ser un trimestre de tarifas baratas. Que nadie piense que este anuncio del gobierno representa solución al gran problema de la electricidad. En cualquier caso, es una medida positiva, es una intervención en el mercado después de haberse tirado, no este, sino todos los gobiernos, décadas diciéndonos que no se podía intervenir en el mercado, que no se podía poner precios máximos a prácticamente nada y al final se podía, igual que se pudo bajar el IVA de la electricidad, que también nos decía el PSOE que eso estaba prohibido por Bruselas y que no podían hacer nada. Entonces, Rubén, ¿por qué ese cambio de parecer por parte del Ejecutivo? Que, por cierto, hoy estamos viendo, ya lo esperábamos, ¿no?, en las caídas que estamos viendo en las acciones de estas principales eléctricas, bueno, Endesa sin ir más lejos, con caídas ya cercanas al 5% en bolsa. Y cuanto más caigan, supondrá que seguramente el impacto positivo para los consumidores de la medida será mayor, porque nadie mejor que las eléctricas sabe cómo va a impactar esto en la tarifa que pagamos. ¿Por qué ahora y no antes? Bueno, porque hace 2 meses, poco más, baja el IVA y no antes. Pues porque la presión a todos los niveles ha supuesto un cambio en la forma de hacer política de este gobierno. Recordemos que es una coalición donde hay distintas voces. De hecho, dentro del propio Partido Socialista también hay distintas voces, unas que tienden más a una política liberal y otras que puede ser más socialdemócrata, pero aquí hay varias voces en este gobierno. Hay una sociedad civil organizada por ejemplo, a través de entidades como Facua, que llevamos mucho tiempo reclamando cambios, haciendo propuestas concretas, pidiendo intervención en el mercado, pidiendo un tope a determinadas tarifas dentro del mix energético. Hay una sociedad que está clamando por lo que está pasando. En las redes sociales vemos continuamente ese mensaje crítico contra el gobierno. Los medios de comunicación os estáis haciendo eco y, por tanto, al final el problema de la luz es un problema prioritario para este gobierno, fruto de esa presión, fruto de ese debate interno, y al final se ponen en marcha medidas que ya digo que no son todas las que hacen falta, que hay que hacer mucho más, pero desde luego es un paso interesante el que se da hoy, sin duda. Por tanto, Rubén, ya para concluir, paso adelante el que da el gobierno, entendemos, por tanto, si lo calificamos de forma global, nos quedamos con un sabor agridulce, dulce por el paso que ya se ha dado, agrio por la parte de todo lo que queda todavía y que quizás estamos llegando algo tarde a estas medidas. No vamos a decir ya que este gobierno está absolutamente de brazos cruzados ante todo lo que está ocurriendo en el sector energético. Somos conscientes de que las medidas que se ponen en marcha hoy son fruto de un análisis concienzudo por parte de los distintos ministerios implicados y muy especialmente el Ministerio para la Transición Ecológica, con una presión que ha ido, digamos, a distintos niveles desde el socio de gobierno, desde Unidas Podemos, pidiendo algún tipo de intervención en el sector a nivel tarifario. Por tanto, yo creo que la valoración tiene que ser positiva, pero sin tirar cohetes, sin pensar que por fin vamos a tener un precio de la luz barato en España, y con un mensaje creo que es fundamental, que hay que lanzarle, al menos lo hacemos desde nuestra organización, al presidente Sánchez. Vamos a tener los mismos precios, dice, que en 2018, pero con el incremento del IPC acumulado. No a todo el mundo le suben el salario conforme al IPC. Bien, no es que la medida sea positiva, pero desde luego es un paso. Eso sí, hay que recordarle al presidente que en enero de 2018, ese año que ahora vamos a tomar como ejemplo a imitar, en enero de 2018 pedía explicaciones al presidente Rajoy por lo carísima que estaba la electricidad y siguió subiendo a lo largo de ese ejercicio. Por tanto, si en 2018 consideraba que la luz estaba extraordinariamente cara y que había que acometer medidas,
pues entendemos que lo que va a hacer ahora es volver a una situación anterior o parecida, pero que tendrá que seguir acometiendo medidas para bajar el recibo, para bajarlo muchísimo más, no ya para amortiguar una gran subida, sino para que tengamos unos niveles medianamente razonables. Eso requiere muchos más pasos y esperemos que esto no se enfríe, porque posiblemente si se enfría el debate sobre el sector eléctrico de aquí a unos meses, porque baje un poco la tarifa, igual el gobierno se relaja un poco. Yo creo que aquí es fundamental que los ciudadanos y que organizaciones de la sociedad civil sigamos marcándole también el ritmo al gobierno sobre prioridades en política social, y la luz tiene que ser desde luego una de ellas. Pues muchísimas gracias por este repaso, por la valoración de las medidas adoptadas hoy por el Gobierno aprobadas en el Consejo de Ministros. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, un abrazo. Un abrazo, hasta otra. Mientras tanto, seguimos